El gobierno de la 4T, el gobierno del presidente López Obrador, recibió este viernes otro duro revés. Se trata de la renuncia de Moisés Kalach, el director general del Cuarto de Junto y uno de los principales operadores del sector empresarial que acompañó al gobierno durante el proceso de negociaciones del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, del TEMEC. En una misiva advierte que los tiempos han cambiado y desafortunadamente el gobierno actual no ha sabido valorar el talento que tan significativo equipo institucional. Kalach dejó su encargo en la víspera de que Canadá ratifique el TEMEC. Y bueno, ¿quién es Moisés Kalach? Para que usted lo entienda. Proveniente de un linaje de empresarios, de los más influyentes, principalmente en el ramo textil, como vicepresidente de Caltex, compañía nacional, líder de este sector, pero también es un estratega experto en negociaciones internacionales, como lo ha demostrado en el Consejo Coordinador Empresarial. Fue parte del Comité de Renegociación del TLC, como director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales de México. Desde ahí veló por los intereses de los sectores de la economía mexicana, como el agropecuario, el financiero y el manufacturero, y estuvo muy presente en el tema del TEMEC. Justamente para entender la importancia de esta renuncia, aquí en Mega Noticias TVC, en la línea tenemos a Eduardo Torreblanca Jax, analista económico. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Paco. Buenas noches, a tus órdenes. ¿Cómo entender esto de la renuncia de Moisés Kalach? Me parece que es una prueba contundente de que siguen las diferencias entre el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el sector empresarial, y que se manifiesta de alguna manera con otro indicador que ha sido dado a conocer esta semana, y que marca que la inversión fija bruta en el país entre enero y diciembre del año pasado bajó 5%, 4.9%, prácticamente 5%. Y es una rebaja muy importante porque cuando se deja de invertir, se imposibilita el poder reaccionar rápidamente para que una economía tenga capacidades de crecimiento. El que se haya ido cuando ya prácticamente todo ha concluido en el TEMEC, excepto las cuestiones de reglamentación, que tiene algunos asuntos espinosos, como es el caso de cuestiones ecológicas y asuntos laborales, refleja que se están tomando decisiones que no gustan al sector empresarial. Cuando él señala que lamenta que el gobierno no valore y no aproveche el talento empresarial que ha sido puesto en favor del futuro de México, me parece que abona a la idea de que no ha habido una adecuada coordinación entre el gobierno de la República y el sector empresarial mexicano. Y es lamentable porque si en alguien tenemos que confiar para que un futuro del país sea más próspero y menos angustioso, es precisamente el sector empresarial de México, ¿no? Es tu gente, es el sector empresarial, y debes de concederles credibilidad, conocimiento, experiencia como lo tenía Moisés, y creo que esto abona, insisto, a la idea de que siguen las diferencias, y mientras sigan esas diferencias difícilmente el sector empresarial va a decidirse a invertir lo que se requiere invertir para que la economía marche mejor, Paco. Es lamentable, es preocupante y lamentable. A ver, por como lo estás diciendo, no solamente es la ruptura de la renuncia de Moisés Kalach, sino la ruptura con los empresarios. Una evidencia más de que el sector empresarial no está atravesando por buenos momentos con el gobierno de la República. Había habido una reunión entre la Secretaría de Economía y el sector empresarial, y me parece que ahí pudo haber sido el elemento que detonara la renuncia, la decisión de la renuncia, que evidentemente Moisés debe haber puesto o avisado al Consejo Coordinador Empresarial. O sea, la renuncia de Moisés es algo más que una renuncia de un personaje relevante en el sector empresarial mexicano. Es una demostración que puede interpretarse como la existencia de diferencias que no han podido ser zanjadas, y en ese sentido es preocupante. ¿Tendrá esta situación repercusiones en el TEMEC que recién va a firmar Canadá? Pues sí, debo de suponer que
México está aceptando términos que al sector empresarial mexicano le parecen inconvenientes. A ver, esa parte, déjame interrumpirte ahí. ¿Cuáles las diferencias que pudieron llevar a Moisés Calach a decir adiós? Me parece, con todo el arbitrario que significa que yo exprese este punto de vista sin tener muchos elementos para poderlo afirmar de manera contundente, que el asunto que tiene que ver con la presencia de inconvenientes con los socios comerciales en el terreno del trabajo, diferencias que puedan argumentar las empresas norteamericanas en relación a las condiciones del trabajador en México, o las diferencias que puedan surgir con respecto a la manera en que el sector empresarial mexicano atiende las obligaciones en materia de cuidado ambiental, pudieran significarle al país, y eso habremos de verlo cuando esté en funcionamiento, dolores de cabeza innecesarios y abuso de las empresas, sobre todo norteamericanas, porque cuando se sienten amenazadas en su competitividad por la presencia de mayor competitividad de la empresa mexicana, lo primero que argumentan son cuestiones que retrasan el adecuado y fluido manejo de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Estados Unidos argumenta cantidad de argumentos inválidos, mañosos, con tal de sacar de la jugada a los productos mexicanos en el mercado estadounidense. Lo han hecho por años, por décadas. Es una economía muy proteccionista, que cuando se ve rebasada en el terreno de la productividad, inmediatamente argumenta elementos que pudieran retrasar o complicar el ingreso de los productos mexicanos al mercado estadounidense. Creo que ese pudiera ser el elemento que detonó la renuncia de Moisés. Caray, Eduardo, te agradezco como siempre que nos des luz en estos temas. Con muchísimo gusto, como siempre, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo Torreblanca. Ya sí, este tema que nos debe de preocupar y habrá que ver cómo se mueven las cosas.